Harry, que és aquest noi d'aquí tan simpàtic. En caso de que se hunda el barco, nadar. Ara estem al Ferris i hem comprat el diari un rato, farem una miqueta d'anàlisis de lo que surt. En principi en portada tenim el que és la violència de París, veiem aquí policies amb menors d'edat i comença la notícia. Más de 170 coches quemados, una guardería, tiendas incendiadas, disparos, bla bla bla, saqueo, heridos, detenidos... Bé, periodisme professional. 2 pàgines de París. I després de totes les notícies, aquí, just al final, l'últim comentari és el que ens explica el que està passant. Ho han deixat per l'últim amb un article d'opinió i és el següent. La discriminación institucionalizada es la cuestión. La falta de oportunidades económicas reales es el caldo de cultivo de la violencia suburbana disparada en París. El que jo entenc que hauria de ser el titular és l'últim que surt, i si tornem enrere i mirem el titular, veiem com no me atrevo a salir de noche. Aquest és el titular. Los vecinos de la barriada acusan de la violencia callejera a les bandes. Podeu fer la relació que vulgueu. L'altra pàgina, justament a l'altra pàgina, tenim un xiste del Roto. En el informe del Defensor del Pueblo de Andalucía, que no es el valenciano, he leído una carta. Claro, pero bueno, está en la línea de lo que se está haciendo realmente. Se acaba de generar de crear una modificación, de aprobar una modificación a la ley que lo que ha hecho es bajar la edad penal y endurecer las penas. Y las razones que se dan son pues el terrorismo y los niños delincuentes con delitos de sangre, digamos. Como si hubiese miles y miles de niños que hacen delitos de sangre y que eso fuera la razón por la que es necesario endurecer la ley. Cuando es un tanto por ciento muy pequeño. Pequeñísimo, claro. Pero bueno, casos que han sido súper sonados y muy utilizados a nivel de prensa como para organizar un caldo de cultivo a nivel de opinión pública, desde miedo y desconfianza hacia los niños, como para entender que necesitamos una represión cañera hacia la infancia porque nos ataca. La verdad es que confirma tu hipótesis que la carta que añade el Defensor del Pueblo es del padre de la niña que fue asesinada por sus 2 compañeras que planearon y tal igual. Claro, entonces todo lo que digas desde el padre de la niña que fue asesinada por no sé quién, otra niña, es poco, ¿no? O sea, si tú te sitúas en un punto de venganza o de quiero justicia frente al asesinato de mi hija por otra niña que estaba mal de la cabeza porque mató, bueno, pues si eso lo extiendes a una ley que va a afectar a todo niño y toda niña del Estado, pues bueno, traduce una ideología. ¿Por qué la ley se refiere a los chavales como menores y por qué son de reforma? ¿Por qué no sufren penas sino medidas? ¿No se les interroga si no se les explora? ¿No van a la cárcel no van a la cárcel sino a un centro educativo? ¿No se les tortura si no reciben rigor innecesario? Doncs tu mateix estàs dient tot el que n'hi ha al darrere. Les realitats són les mateixes. La forma d'anomenar-les, la nomenclatura, no diferencia res, però sembla que diferencia. Perquè tu estàs dient menors que van a càrcers i van a ser empresonats. I s'ha acabat, la resta són romansos. M'han donat una resposta que és que para no sufrir remordimientos encerrando a los niños construimos una realidad paralela a la de los adultos. No hi ha remordiments ni res d'això, perquè no fa tant de temps els maleïts i malrecordats reformatoris han durat fins a ben entrat la transició i se maltractava la gent, que eren pobres. No ha canviat tant. Ha canviat més que res l'argumentació, per dir-ho d'alguna manera, filantròpica. Se fa això perquè la societat està plena de gent bona, que el que vol és que aquests descarriats vinguin a nosaltres, però qui se pot creure això? Per què des que la llei entra en vigor els centres de menors es multipliquen per 4 a la Comunitat de Madrid? Perquè són empreses privades que tenen una forma molt concreta de desenvolupament empresarial.
No és per donar capacitat a la demanda que hi ha? No, la demanda se pot crear, això ja sabem, qualsevol les demandes se creen, no? El mateix defensor del poble, no sé ni què defenda ni de quin poble és, aquest Mújica, que és un home molt malcarat, que jo no sé en eixa cara com pot pretendre defendre a ningú, ha estat dient que no se pot deixar en mans d'empreses privades una qüestió com aquesta. I nosaltres estem d'acord, mira, per una vegada en eixe home. Esto de aquí es de las noticias de ayer, que salían las noticias de ayer entre Madrid y Getafe, que dice que hay 40.000 personas, tienen calculadas, y que realojaron 50 familias. Parece que está aquí en la autopista y bueno, esto supongo que a la larga se acabará juntando gente de Getafe con Madrid y todo esto, al ritmo que se construye. Supongo que esto no molesta y el día que se decida arreglar pues ya se hará. Y lo filmamos aquí desde la protección del coche y tal y cual, que no sé si hasta qué nivel es válido o no, pero bueno, vamos a dejarlo así. Vale, ¿luchan para salir de ahí o se limitan a quedar estancados ahí los chavales? Pues cada cual es un mundo, pues igual que tú y yo. Tú luchas para salir de las situaciones que no te gustan, de unas condiciones laborales cuando te ofrecen un trabajo que no te gustan o lo asumes. Un montón de gente educadora que estás entrevistando lucha por tener unas condiciones laborales que les permitan hacer y deshacer en función de sus ideas o asumen lo que les dan. Pues cada cual, yo qué sé, es que también se habla de la gente pobre como una amalgama de gente que hace o no hace, que no lucha o sí lucha, o que son pasivos o activos, y eso es una concepción absolutamente irreverente, o sea, una falta de respeto muy profunda. Y digamos que es la base de la concepción entera del trato hacia la gente pobre, que es que la gente con más pasta y con más saberes universitarios se supone que deciden y diseñan los programas a los que tienen que asistir, las pautas que tienen que cumplir para tener una vida normalizada, cómo es esa vida normalizada, que tienen que comer, porque los trabajadores sociales diseñan los menús de las familias que consideran desestructuradas, o sea, bueno, todo, a cuántas clases particulares por las tardes de esas de tiempo libre tienen que ir los niños, para que no se los quiten a las madres, porque si no se entiende que están mal educados y mal tratados y mal cuidados, o sea que la injerencia es brutal y absoluta. Los trabajadores sociales, por lo general, hay trabajadores sociales que valen muchísimo, pero la mayoría de los trabajadores sociales yo tengo completamente la convicción de que no saben dónde se meten, es decir, no son capaces de empatizar 100% con la realidad que tienen delante, porque la gente que está llegando a la universidad no es gente propia de la clase obrera, es gente con padres a lo mejor como tal en clases medias, ¿no? Entonces, a lo mejor yo entiendo de que si las clases bajas, como estamos hablando de los gitanos que tienen titulación y demás, fueran capaces de acceder a la universidad a carreras como la que puede ser la de trabajo social, a la hora de la práctica de la calle del diario, de tener que tratar con clases marginales y demás, sí saben lo que está pasando porque ya la han vivido, ¿entiendes? Pueden empatizar mucho más fácilmente, pero las universidades hoy por hoy, en España, no las cubren hijos de clase trabajadora, hijos que están en clases más bajas. Sí, es cierto que hay becas, que hay ayuda y que la educación parece ser es libre y gratuita, pero los círculos sociales que se forman en las clases impiden esa promoción de una clase a otra, ¿entiendes? Mira, cuando nosotros nacimos, y nacimos porque nos nacieron, es decir, que de repente te encuentras con esto y empiezas a dar respuesta, yo me pasaba las noches con los chavales en la calle.
a veces era en la calle, iba a comisaría, si cogían a uno lo sacabas, vamos, te enfrentabas con policía, con jueces, al juzgado de guardia, íbamos permanentemente a denunciar malos tratos, de noche, al juez de guardia pedías que había una detención ilegal porque había habido malos tratos, los jueces te hacían caso, nada, alguno no se ha hecho, alguno, pero significados, y esa era la pelea. Nos llamaban educadores de calle, ese término no se había inventado. Nosotros estábamos en contacto con algunos de Barcelona, con algunos de Valencia, los Nobles Llars, que ahora luego se institucionalizaron mucho. Y más o menos nos veíamos en lo mismo. De repente se crea la figura de educador de calle desde la administración y esa figura queda en los despachos y por las mañanas de 9 a 3 o de 8 a 3. Nosotros nos sorprendíamos, le dices, joder, el educador de calle es alguien que tiene que estar en la calle con los chavales. Esto es importante que la gente lo entienda. Normalmente todo saber, tú sabes si sabes hacer. Si no sabes hacer, no sabes. Tú puedes tener un saber teórico muy grande, pero si tú no sabes utilizar una cámara, de nada te habrá servido cualquier estudio teórico sobre ella. Entonces, saber significa saber hacer fundamentalmente. Por ejemplo, ¿quiénes eran los educadores sociales hace 30 años? Eran gente sin currículum, era gente sin una carrera. Había aprendido cómo, en las organizaciones sociales, a trabajar. ¿Qué ha hecho la universidad? Sistematizar ese saber y llevarlo a un currículum. Si hubiera hecho eso, todavía a lo mejor el educador social de hoy estaría preparado para poder trabajar y poder enfrentarse, pero no ha hecho eso, porque el currículum lo han diseñado 4 personas en un despacho. Y crean un personal con una formación muy concretita, muy determinada, pero muy limitada. ¿Para qué empieza a hacer el trabajo en centros de menores? Se sacan a los niños del Tribunal Tutelar de Menores y empiezan a abrirse centros de menores. Interesante esto. Y a disgregar lo que hasta entonces había sido una sola institución, que más que estar llevada por educadores, estaba llevado pues, por fiscales, por policías. Ese sería el segundo paso. Y ahora mismo estamos en el tercer paso, que es un poco el de la profesionalización de esos profesionales que han terminado una carrera. O sea, se habla del trabajo social como ciencia y de la educación social como cosas así, como mucho renombre. Se generan unas teorías y unos conceptos que hay que cumplir, como unas máximas que se tienen que cumplir dentro de la acción social. Se ha organizado a nivel de administración unas pautas a seguir y si no las sigues te abren un expediente, unos sueldos que te dan por hacer no sé qué actividades. Entonces han diseñado las actividades que se pueden desarrollar con los niños, cómo se pueden desarrollar y qué te pasa si no las haces como ellos deciden. Entonces el estado de sitio es absoluto. Absoluto. Ya, pero ellos, ellos volvemos a estar con lo mismo, no hay un ellos. Digamos que dentro de que cada cual hace una pequeña labor, pues dentro de eso, eso genera el ellos. O sea, la trabajadora social que hace un pequeñito informe, el del equipo técnico que manda el informe al juez, el juez que dice que este niño está fatal, el del centro de reforma que dice que es que, claro, le tiene que hacer contención y aislamiento porque el niño no responde. Todos ellos están generando un trato hacia ese niño que genera un ellos, una institución, que es cómo te trata el niño, o sea, cómo a un niño le trata este mundo, esta sociedad. Pues le tratan así. En la provincia de Cádiz, durante un tiempo se ha dado y se va dando las familias que guardan a bebés de mamás subsaharianas, ¿no? Es decir, de madres que no pueden ocuparse del bebé porque tienen que trabajar y familias españolas que lo guardan. Y la Junta de Andalucía, en varios juicios, bueno, es decir, en varios casos, ha entendido que a pesar de que ese bebé esté con una familia, ese niño está en desamparo y se lo ha arrebatado a la familia. Y reiteradas veces esa familia ha ganado el juicio frente a la Junta de Andalucía y ha demostrado que ese menor estaba bien, que ese acto espontáneo de guardar un bebé que está en una situación difícil y que en el fondo es más un acto de solidaridad de una familia que puntualmente quiere ayudar a otra persona, es como los propios mecanismos de la sociedad, ¿no? Sin necesidad de pasar por un sistema de protección. Yo creo que hay mecanismos, es decir, el Estado como Estado tiene que asumir una serie de competencias sociales, porque para eso es el Estado, y para eso hay un sistema de
de impuestos y un sistema público. Es decir, el Estado se tiene que ocupar de una serie de cosas y se tiene que ocupar mejor. Es decir, yo no creo en un sistema de protección de menores autogestionado. Creo que eso tiene que ser un sistema público porque tiene que ser un servicio público. Pero sí que conozco experiencias puntuales de personas y de chavales que han estado viviendo con familias o con una persona que los ha acogido y que han tenido todo el cariño, toda la atención que quizás no han tenido en un centro de protección. Entonces yo creo que eso pasa por la valentía, ¿no?, de la gente y por la solidaridad y por el compromiso, ¿no? Pero porque no salimos de una visión judio-cristiana de la ayuda y estamos ahí con un aura de salvadores y salvadoras del mundo. No hay salida por ahí. O hay proyecto político y colectivo o no hay, o sea, individualmente podemos recrear un bienestar. Con respecto al tema de los centros, son instituciones, y las instituciones son instituciones porque se sabe o se diseñan para que tengan un fin concreto, y resulta de que ese fin concreto no se cumple. El fin concreto de la cárcel, de los centros penitenciarios y de los centros menores, es la reinserción a la sociedad de ese individuo que, digamos, por condiciones se ha desviado. Pero es que no funciona. No funciona, ¿por qué? No funciona, en cierto modo, porque hay un problema institucional dentro de las mismas instituciones que no hacen que prospere esa reinserción por el programa y el diseño que tienen, pero también hay unas condiciones sociales que no las cambian las instituciones, las cambian las mismas personas que pertenecen a esa realidad. Y mientras que la gente que esté en esa realidad, que son los protagonistas de su vida, no asumen exactamente ese protagonismo, esa realidad, que no tomen la rienda no solo de su vida, sino de su barrio y de su ciudad y de su situación, no serán capaces de transformar la dura y triste realidad que tenemos. Hay dinero para todos, lo que pasa es que lo manejan unos cuantos. Y el pastel, la tarta que tenemos, la reparten mal. Entonces, eso no es la cultura del asistencialismo, es la cultura de la supervivencia. Porque si tú tienes, estás en este barrio y tú tienes hijos y tienes que trabajar, necesitas lo más mínimo, necesitas desde una guardería, como la niña esta que es ecuatoriana, pero bueno, ahí está, desde una guardería, desde becas para eso no es asistencialismo. Si la gente, en la mayoría de lo que yo conozco, hay gente de todo tipo, ¿no?, pero no es lo general, quiere ser normal, quiere, entre comillas, quiere trabajar, quiere educar a sus hijos y quiere tener lo más mínimo. Entonces, el que le den a una familia determinadas ayudas no quiere decir que eso sea asistencialismo. Ellos lo consideran asistencialismo, pero es su problema, porque algún título le tienen que poner. Pero si aquí hay una familia, como en este caso nosotros las tenemos, que necesitan trabajar, primero tiene que tener el trabajo y luego le dan la guardería, si es que hubiese guardería. Si no tiene trabajo, por supuesto ni siquiera puede solicitar la guardería. ¿Qué es primero, la guardería o buscar el trabajo? Porque ¿cómo vas a ir a buscar trabajo con una niñita, como tú has visto, de un añito o año y medio? Y si vas a pedir a algún despacho a pedir ayuda, inmediatamente te abren un expediente. Ya empieza, ya estás en situación de riesgo. ¿Cómo trabajáis para evitar que los menores no entren en esta rueda? Los protegemos. Hay una cría que viene a vivir a mi casa con 13 años. Viene de Salamanca, había estado en un centro de menores toda la vida y por primera vez viene a su padre no lo conoce, su madre no sé qué, no estaba, y viene de un centro. Esta cría vive con nosotros hasta los 17 o 18 años, que se moza, se emancipa, tiene un hijo, y a los 8 meses o así, o 6 meses de tener el niño, ella estaba trabajando, su mozo también, y digo su mozo porque aquí no se casa casi ninguno, o sea que viven juntos y tal. Y entonces pues se quedan los dos en paro, les va mal, y entonces ella se le ocurre ir a pedir ayuda a los trabajadores sociales del ayuntamiento para leche para lactancia de su hijo, que les dan leche. Fichero. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Dónde has estado? Los datos.
Y ella, pues como son crías que no tienen muchas defensas o tal, pues cuenta toda su vida, que se había drogado, que no sé qué, que... niño de riesgo. Como permanezca la situación que ellos van a controlar a partir de ese momento, te quitamos al niño. Ese es el esquema. Ese es el esquema. La amenaza, bueno, ella salió, vino corriendo llorando a mi casa. Es así. Eso es así. Es así. Es decir, yo te digo, en este espacio la gente habla sin miedo, incluidos los chicos, de determinadas cosas. Y es que nos preocupamos especialmente de que eso sea así. Es decir, aquí las relaciones son nuestras, es decir, nos las creamos aquí. Si la cosa va a los servicios sociales, es decir, ya nadie te garantiza absolutamente nada. No sé si es una cuestión del sistema o del jefe de turno o del educador de turno o de la trabajadora social de turno, que sea más o menos, yo creo que... Bueno, no lo sé. El caso es que, es verdad, alguien llega y cuenta algo y de repente eso, informes tal, y no sabes dónde para. Y entonces nosotros tenemos un poco lo que te decía antes de nuestra relación con la administración. Nos llaman si saben que el chico que sea, que se va a tratar el asunto, viene con nosotros, nos convocan a la mesa un poco donde se habla del tema. Y te encuentras a gente hablando de los chicos sin tener ni puta idea ni de su cara. Y hablando de decisiones y de cuestiones que son su vida. Y claro, pues te tienes que... En fin, tienes que hacer una composición un poco del lugar, ¿no? Para decir, bueno, es que aquí el que conoce al chico resulta que soy yo. Y toda esta gente pues sí les conocen, decir, han tenido entrevistas. Entrevistas de ir al centro de servicios sociales a determinada hora que me citan para contar. Yo iría acojonado. El profesional común. Al cambiar la legislación de menores, cambiaron toda la profesión de los que trabajamos con menores. Yo, por ejemplo, yo soy psicólogo y antes mi cliente era el chaval, incluso ni siquiera sus padres. Yo como adulto y como psicólogo tenía que saber distinguir entre lo que era derecho de los padres y lo que era derecho a la privacidad, la intimidad y el derecho a disentir de los hijos respecto a sus padres. Una labor muy difícil, pero la he hecho. Ahora, por ley de protección jurídica del menor, yo todo lo que me pregunten tengo que contestarlo y si no, arremete contra mí el Poder Judicial. Es decir, antes lo que se decía a un psicólogo era privado. Ahora lo que se dice a un psicólogo en menores y jóvenes es público y en ámbitos sociales es público. Es decir, se debate en reuniones públicas, con la comisión de escolarización en el colegio, con la policía de barrio, con el otro, lo que yo escucho de mis pacientes. Muchos de nosotros hemos tenido que ir renunciando a nuestra profesión porque nos obligaban a hacer de soplones de todo. Mucha gente trabajadora está muy preocupada por su futuro profesional, por la posibilidad de que les abran un expediente y por otras muchas cosas, pero todo eso es en el ámbito laboral. Entonces, partimos de una idea o de una concepción profesionalizada, mercantilizada de lo que es la labor con niñas y niños. Y yo ya me muestro absolutamente en desacuerdo con esa postura. Quiero decir... ¿Crees que todo esto viene debido a que se trata como una corporación, como decíamos, y no como una institución social en beneficio...? Claramente. Yo te cuento mi caso. Yo tengo 2 críos pequeños. Yo pido becas y tengo que demostrar cómo vivo. La situación para demostrar cómo vivo, empieza la trabajadora social a investigar, a indagar en mi vida. Si ella, a criterio de ella, considera que los menores están en grupo de riesgo, pues ellos ya deciden que lo pasan al Tribunal de Menores y ahí pues ya el dispositivo es que el menor lo tienen que sacar del riesgo. Y ellos consideran que es un riesgo que yo no tenga para comer o no tenga para los libros. Mi vecina, la del tercero, tiene 2 criaturas pequeñas, pues para ellos, según ellos, sacan a los niños de su casa porque la madre no tiene para mantenerlos, ¿no? Entonces, se los llevan a un colegio interno, el niño con 11 años se escapa del colegio y sin embargo su madre no sabe dónde está el niño, ni los del colegio le dicen nada.
Entonces, lo que yo considero que es más normal es dotar a las familias de lo que necesiten, de una estabilidad, digamos, no solamente se necesita una casa, 4 paredes, sino desde becas, desde hasta que tú puedas encontrar un trabajo, pues un sueldo, pues no sé, llámalo remio, llámalo como quieras. Pues yo creo que ahí el papel está en, yo creo, y todo lo que está haciendo Enrique Martínez, ¿no?, y Enrique de Castro, pues es ser un poco una voz muy crítica de que con muchos servicios sociales se puede hacer una mierda de atención. Bien, pues mira, te diré, en la Comunidad de Madrid, vamos a suponer, porque hay cifras para todos gustos, yo me quedo con la cifra más moderada, hay unos 50.000 niños en la Comunidad de Madrid que necesitarían tutela, que no viven en condiciones de poder salir adelante. La Comunidad de Madrid en los últimos años estuvo recibiendo en torno a 13.000 millones de pesetas. Yo me expreso más fácil en pesetas, pero vamos, sé que hace un poquito tiempo lo que recibía la Comunidad de Madrid eran 13.000 millones de pesetas para atender a los niños que hubiera. Los datos reales parecen apuntar a 50.000 niños. Entonces, si repartimos 13.000 millones de pesetas entre 50.000 niños, sale una buena ayuda. Si una familia tiene 3 niños, pues puede recibir a lo mejor 300.000 pesetas al mes de ayuda. ¡Caray! Ah, pero la Ley de Protección Jurídica al Menor hace un truco muy hábil, que es, en cada comunidad autónoma hay un organismo que tiene el monopolio sobre los niños tutelados. Es decir, que lo que dice ese organismo, como tiene el monopolio sobre la tutela, además un monopolio excluyente, es decir, todo tiene que hacerse a través de ese organismo, todo que tenga que ver con menores de reforma y tutela. Bien, pues ese organismo dice, no, no hay 50.000. O sea, primero recibe 13.000 millones como si hubiera 50.000, pero luego decide que no hay 50.000, que hay 6.500. Claro, si le asignan 13.000 millones a 6.500 niños, se pueden ir todas sus familias al hotel. Pues por eso inmediatamente todas las comunidades sacan la primera norma fundamental, que es todas las ayudas serán indirectas. No hay ayudas directas, se niega la existencia de la ayuda directa. Es decir, el dinero que el Estado da para esos niños va a llegarle a esos niños a través de mediaciones. Y ahora te explico un ejemplo de mediación. El Ayuntamiento de Getafe dice, los niños de Getafe los va a atender el Ayuntamiento de Getafe. Y entonces el Ayuntamiento de Getafe hace 3 o 4 años hace un convenio con la comunidad, con el IMAIN. Hace un convenio. Y dice, los niños son nuestros, los presupuestos son nuestros. Y entonces el IMAIN le pasa los niños de Getafe y lo que le correspondería de los presupuestos, excepto una parte que queda para gastos de gestión. El ayuntamiento no mete a los chiquillos en las oficinas del ayuntamiento. Dice, ¿quién me lo puede hacer? Y a pesar que el alcalde era de izquierdas y el ayuntamiento era de izquierdas, se fijan en Cáritas. Y dicen, ¿ustedes pueden hacer esta tarea? Y hacen un convenio el ayuntamiento con Cáritas. El ayuntamiento les pasa a los chavales y los presupuestos, menos una parte que queda para gastos de gestión. Cáritas tiene despachos sociales, no tiene práctica en atención directa a los chavales, máxime chavales conflictivos de reformatorio. Entonces Cáritas dice, ¿quién puede hacer esto? Y hace un convenio con una serie de ONGs, concretamente, quien me informó de todo esto es una de esas ONGs, los Padres Pavonianos, una institución italiana de curas que quieren implantarse en España. Y Cáritas le pasa a los niños, menos una parte que se queda a Cáritas para gastos de gestión. Y los Padres Pavonianos abren 2 pisos y dicen, ¿y quién va a atender a estos niños? Porque nosotros somos curas. ¿Quién va a atender? Y entonces van a las facultades de trabajo social y de educación social. Vamos a ver, estudiantes que no sean de Madrid, que necesiten casa, que vivan en pensiones y que les falte el dinero. Y entonces reclutan como educadores a estudiantes de esas facultades y les dicen, mira, tienes casa gratis, tienes comida gratis, cuidas a estos chavales
y tienes 15.000 pesetas para gasto de bolsillo todos los meses. Conclusión, como los educadores eran muchachotes de la universidad llenos de vitalidad y ganas de vivir, y los otros eran chavales bronqueras, hubo puñaladas y me llamaron a mí a ver qué hacían con el piso y cómo ponían de acuerdo a unos jóvenes con otros jóvenes para que no se mataran a puñaladas. Quiere decir que lo conozco de primera mano. Jo, una vegada, havia un nano magrebí. Clar, li vaig dir que faci la seva feina i jo no sabia qui l'ha fet o no l'ha fet, no? I com diu, no la faig, dic, bueno, el vaig cridar, vaig començar a parlar amb ell. Dic, home, aquí no és obligatori que estiguis, no? Si aquí no acceptes lo mínim que se't demana, doncs, si no vols estar aquí, doncs te'n vas a la direcció general i diràs, mira, allà m'empressionen i em fan fer això i et buscaran un altre centre, no? I aquest nano va saltar, va agafar un ganivet i em va començar a amenaçar, no? Però el dia següent es va arrepentir i va anar directament a la direcció general, es va dir que la va cagar, no? I es van canviar de centre, no? I a la nit em truca un segurata, no? Diu que tu ets fulan? Dic, sí. Diu que tinc a fulano aquí, a l'habitació de contenció. Que vols que li doni uns quants cops? Perquè aquest guàrdia també és magrebí, no? Dic, per què? Qui t'ho ha demanat? No? Diu, hòstia, encara penses en tot el que t'ha fet i el que m'ha dit a mi, que ets un puto magrebí i tal i qual. Dic, és igual això, és la meva feina. Jo faig una feina d'educador i faig educar. Això no ho pots fer. I ja està, i no em va trucar mai més, clar. No li puc dir, o que... Sí, dóna-li dos hòsties perquè m'ha amenaçat i m'ha tret un ganivet i tot això. I de la pressió, no? Clar, jo he anat a fer un canvi de nanos en un centre i la pressió, quan vam arribar allà, clar, el guàrdia de la segurata que està allà a la porta, clar, el nano s'acojona, no?, a la entrada, hòstia. No, és que... Clar, encara no has arribat ni a parlar amb ningú, només entres i trobes el guàrdia de seguretat allà amb les seves coses allà, amb la porra i manies i tot, no? I pressiona, no? I el nano també pressiona, clar. I en sap greu, no? Clar, i sap greu que el nano allà, clar, la primera impressió que troba és això, no? Clar, i això us utilitzen els altres educadors o dels altres centres per quan hi ha una contenció que ells no es posen amb el nano o tot això, doncs criden a un guàrdia de seguretat perquè el mani agafi a l'habitació de contenció. Clar, això també depèn dels centres. És un centre de justícia. Clar, un centre de justícia és molt diferent d'un centre educatiu, no? Pero ni en centros educativos que tienen las guardias de seguridad. Nuestra asociación y coordinadora estamos en un libro rojo en la Comunidad de Madrid. Estamos en un libro rojo por nuestras denuncias. Y denuncias torturas y pones una foto con un chaval lleno de cardenales y los jueces están también. Los jueces están también cumpliendo las leyes internacionales. Porque como los que torturan no son uniformes del Estado, y ellos dicen que para que sea tortura tiene que ser un uniforme del Estado. Son empresas privadas. Pues entonces son faltas, son sanciones, son faltas. No hay un delito de tortura cuando ya dicen las organizaciones europeas contra la tortura, ya hay leyes que sí, que aunque no sea un uniforme del Estado se puede calificar de tortura. Eso no pasa. ¿Qué te va a decir un educador? Pues yo conozco educadores. No, pero me hablan franco, ¿eh? No estamos gente que es hipócrita. Y ellos, al menos yo los casos que he encontrado, y no creo que mientan, dicen que casos de malos tratos, aisladamente todo el mundo conoce uno, pero no es lo frecuente. No, hombre, no van a matar a un chiquillo, pero hay muertes ya, en Canarias, en Tenerife hay muertes de menores, en centros ya hay por lo menos 3. No van a matar uno cada día, es que entonces ¿en qué mundo estamos?
O sea, lo que sucede cuando se denuncian estos casos de malos tratos es que la empresa privada, que Diagrama es una de ellas, por ejemplo, que fue denunciada, lo que hace es decidir que fue el educador de turno el que se enajenó de pronto y pegó al niño cuando ya les han pillado infragantis. Entonces lo que hacen es despedirlo. Vale. Página 34. Suspendidos en Tenerife 24 trabajadores de 2 centros de menores. En el primer párrafo de la noticia nos hablan de niños problemáticos y se advertía un panorama lleno de denuncias constantes de malos tratos, palizas, violaciones, motines, intentos de quemar vivos a compañeros, incendios y al menos 3 muertes, además de varias fugas de internos. Los centros tenían 35 plazas en régimen cerrado, 35 chavales en régimen cerrado y 36 en semiabierto. 71 jóvenes. Aquí nos están criminalizando ya los educadores que han detenido. Ya no hablan de empresa, sino que están diciendo que los educadores han tenido contenciosos con la justicia por maltrato físico a sus parejas, tráfico de drogas, robos con violencia o lesiones, además de estar implicados en reyertas y distintas causas policiales, hurtos, omisiones del deber de socorro, resistencia a la autoridad. Bueno, vaya educadores, ¿no? Había 300 educadores, 150 cuidadores y 150 personas de personal técnico, lo que son cocineros, limpiadoras. Estamos hablando de 600 personas contratadas por este centro para cuidar a 35 chavales en régimen cerrado. Esto me viene a confirmar lo de ayer, lo que me contaba de que los menores son un negocio, 600 personas, porque aparte, además, hay 250 vigilantes. Yo puse el ejemplo de la Iglesia, porque en este caso fue la Iglesia que me pidió esa colaboración y me dio los datos. Pero en este momento, por ejemplo, Norte Joven tiene atención a menores, tiene una empresa de trabajo personal, es decir, de contrato de trabajo. Es decir, que los que entran a trabajar con menores son de su propia empresa. Tienen una empresa de limpieza. Es decir, que los que entran a trabajar con menores son de su propia empresa. Tienen una empresa de seguridad, es decir, que esos matones que contratan en los gimnasios son de su propia empresa. Quiero decir, son trus que se están montando de un poderío económico acojonante. Bueno, y esto es, digamos, lo que se está estructurando formalmente como ONGs, como fundaciones, etc. El trabajo en las ONGs es bueno y hay que seguir manteniéndolo, pero siempre intentando alejarse de las fuentes oficiales o de la oficialidad o la oficiosidad, porque yo me estoy dando cuenta que nos están utilizando las instituciones públicas, el Estado, que sea, me da igual, está utilizando las ONGs para hacer un trabajo que debería hacer el Estado en general, y sobre todo nos está instrumentalizando todo un movimiento que se ha generado durante años basando en la miseria de la gente. Los trabajadores sociales que me he ido encontrando me dicen: no puedes hacer lo que quieres porque si lo haces te echan. Claro, desde ese sistema sí, pero para eso no te metas a trabajar en un centro. Crea un proyecto colectivo o crea otro tipo de estructura, aunque tengas que enmascarar, o sea, juega luego con las estrategias que quieras. Si el capital juega, tú también juegas, pero no le pidas a una institución que haga tu juego. Vamos, es que esto es de corta distancia, ¿sabes? O sea, por eso hay frustración entre los trabajadores, pero lo más grave es que sobre quién se está proyectando esa frustración. La vida laboral de uno de estos educadores viene a durar entre 1 y 3 años. Es tan corta, o sea, es que se queman como la pólvora, ¿no? El análisis que tengo hecho es que un 60% duran entre 1 y 3 años, luego hay un 20% que son estómagos calientes, que tienen hijos, tienen sus motivos lícitos para decir yo hago este trabajo y aguanto. Y a mí que no me toquen las narices. Y luego el 20% que queda hay un 5% que sería gente mala. O sea, yo que sé, ese de que la vida es dura, pues le voy a dar una hostia para que aprenda.
y un 15 donde meteríamos los que hacen una relación de cálculo y están. Y luego te faltan los angelitos, que son pues los que tienen una vocación religiosa de cambiar al otro y de, hombre, no de evangelizarle, pero sí de mejorar su vida. Y estos son corredores de fondo imbatibles, porque es que, o sea, creen en la fe, y como la fe es un mecanismo de reproducción y se retroalimenta, pues son imbatibles. Durante el año 2003, de noviembre del 2003 a noviembre de 2004, se aplicó una instrucción del fiscal general del Estado que se promulgó a raíz de la llegada de una patera con 20 y tantos niños, que el fiscal general del Estado en ese momento entendió que los chavales no estaban en desamparo, que un menor de 16 años que se juega la vida debajo de un camión o que llegaba una patera, ese chaval no estaba en desamparo, y como no estaba en desamparo y además él lo entendía... ¿Criterio de un juez? No, en base a ningún criterio, todo menor mayor de 16 años, la horquilla entre 16 y 18, el fiscal general del Estado sobreentendió que estaba emancipado, y como estaba emancipado, porque decía, como que el hecho de emigrar ya le convertía en un adulto, y por lo tanto al llegar a las costas de Andalucía se borraba su condición de menor, y al borrarse su condición de menor no tenía que estar en desamparo, y al no tener que estar en desamparo recibía un trato exactamente igual que un adulto. Entonces se le retornaba en 48 horas como si fuera un adulto. Eso ha estado pasando un año. Y nosotros durante ese año hemos estado localizando a esos chavales que eran retornados, que eran expulsados a la frontera de Melilla o casi siempre a Beniansar. Y hemos seguido su historia y hemos averiguado qué es lo que pasó con esos chavales. ¿Vuelven? La mayoría. La mayoría. La mayoría vuelven a intentar. Claro, y la mayoría lo consigue. De 28 chavales, 7 están ya en España. De los 28 chavales que nosotros estuvimos con ellos, estuvimos con su familia, seguimos su historia, 7 están ya en España. ¿En referencia a la muerte, entonces? Hombre, el peor momento, sobre todo para esos chavales del interior de Marruecos que han pasado en patera, el peor momento es la travesía. Es el trauma, es lo que se les queda en el alma y les encoge el corazón, ¿no? Es un poco la cuestión. Ahora bien, siguiéndote un poco con lo que estábamos hablando y recuperando un poco el hilo, ¿no? ¿Qué ha ocurrido después de empezar a incorporar a los menores inmigrantes en este proceso? La situación es explosiva en Andalucía ahora mismo. Los centros están estallando. Porque acoger a un menor, personalmente, acoger a un menor no es darle de comer y un techo. Es darle unas herramientas para que el día de mañana, cuando sea adulto, sepa desenvolverse bien en esta sociedad, cosa que en muchos centros no se hace. Me estás diciendo que piensas lo mismo que yo desde la ignorancia siempre, que se hace absolutamente lo mínimo para mantener esto. Sí, lo que se hace es cubrir las necesidades fisiológicas básicas, manutención, alojamiento, prácticamente, y cierta educación. No siempre, algún que otro caso sí destaca, pero no es algo generalizado. Otra de las cosas que se está usando desde los periódicos es de la acumulación o del colapso de los centros. Hoy en el país sale centros de menores marroquíes. Centros de menores marroquíes no existen en España, ¿no? ¿Exclusivos? Especializados o exclusivos. No sé si hay esa determinación para algún tipo de centro o no. Bueno, en principio son generales, ¿vale? Lo que sí se está dando es una especialización cada vez mayor, y esto está participado por las ONG porque le interesa, incluso económicamente, mantener, o sea, ser partícipes de la retención de todo este flujo migratorio a cambio de un sustancial dinero y de un prestigio social. La especificación, claro, se abre un nuevo mercado. Claro, por lo tanto, no hay suficiente, o sea, en principio hay una carencia de centros, o sea, hay carencia de centros, faltan centros para abordar toda la realidad desde el planteamiento de la acogida, ¿vale? Esto es una realidad. Ahora, ¿qué dicen los centros? Pues que les resulta mucho más fácil la convivencia si agrupa por nacionalidades, con lo cual segrega, es nuestro planteamiento, claro. O sea, vamos a poner las cosas a su nombre, vamos a llamar las cosas... Segrega, especializa y por tanto abre un mercado concreto del que puede dominar, claro, ¿no? Pero esto ya lo hace desde hace mucho tiempo el Capital, cuando plantea la telefonía móvil para los árabes con una publicidad específica, productos financieros para los ciudadanos de Latinoamérica con una publicidad específica. O sea, pero es que las ONG están metidas en el mercado, ¿o no? Entonces no nos sorprendemos, ¿no? Bueno, estamos en Sevilla,
y bueno, mañana nos encontramos esto. Llevamos unos 20 años sometidos a un lavado de cerebro impresionante, que yo percibí desde el principio porque estaba en ello, pero que la sociedad no tuvo ninguna oportunidad de percibir. Se lo fue tragando. ¿Me explico? Y entonces hoy nos parece que tenemos nuestro cerebro en funcionamiento y no tenemos el cerebro oficial que nos han montado. De manipulació en les consciències de la gent és tan elevat que fa fredat i això condueix a mirar cap a un altre costat per mantenir-se verge, per no tenir responsabilitat de tanta merda. I penses que això tan horrorós que veus cada dia a la tele mai et passarà a tu. I això ens passa fins i tot als més radicals, que fort que sí.